Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 17 y a partir del verso 16, la palabra de Dios dice así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se exasperaba viendo que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y con los piadosos. Lo mismo hacían diariamente con los que transitaban ocasionalmente por la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos se preguntaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, ¿por qué le hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección? Decían, parece que es predicador de dioses extranjeros. Y tomándole, le llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿puede saberse qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque todo esto de lo que hablas nos suena muy extraño. Nos gustaría que nos aclarases qué quieres decir. Ténganse en cuenta que todos los atenienses y también los residentes extranjeros se pasaban el día hablando y escuchando sobre cualquier novedad. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, me he percatado de que sois muy religiosos. Lo digo porque mientras deambulaba por la ciudad contemplando vuestros monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción, al Dios no conocido, pues al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todos los seres humanos para que habiten la superficie entera de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Si bien es cierto que no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos los seres humanos en todas partes se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel hombre a quien designó y acreditó ante todos, levantándole entre los muertos. Cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo abandonó la reunión, mas algunos de los presentes creyeron y se unieron a él, entre ellos Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Esto dice la palabra de Dios. Ahora sí, buenos días gente, bienvenidos a ese servicio de la Iglesia Bíblica Urbana. Yo me llamo David, los que estáis acá me conocéis, pero si alguien que nos ve en el futuro no me conoce, yo soy David, formo parte del liderazgo acá de la iglesia. Y bueno, para mí es un gozo estar acá, como siempre, para compartir con la palabra de Dios con vosotros. Y como solemos recordar, este es el momento central de nuestro servicio, donde vamos más allá de nuestras opiniones, más allá de nuestro contexto, para escuchar lo que Dios dice a nosotros y para reflejar cómo eso afecta a nuestras vidas cotidianas en la realidad que estamos hoy día. Y estamos en el segundo mensaje de esa serie que se llama Fe más allá del individuo, y en esa serie lo que estamos haciendo es ver cómo lo que creemos tiene que ver no solamente con nuestras vidas en particular, con lo que nosotros somos de la puerta de nuestra casa para adentro, sino que impacta todas las caras de nuestra vida, todo lo que hacemos, de todo lo que somos, pasando por la manera que nos relacionamos con los demás y cómo actuamos en sociedad. Entonces, la fe inevitablemente va más allá de uno.
Más claro, no sacamos esas conclusiones simplemente de nuestras opiniones sesgadas por nuestro contexto del occidente del siglo XXI, sino que nos basamos en la Biblia, en la Escritura, más específicamente en ese discurso del apóstol Pablo que escuchamos, un discurso que dio a la gente que vivía en Atenas en el siglo I. Y estamos mirando ese discurso sin apuro, viéndolo por muchas caras, sacando distintas lecciones y mirándolo con detenimiento para intentar sacar lo máximo de enseñanza de un trecho tan importante de la Biblia. Y la semana pasada vimos que la fe, que va más allá de nosotros, debe ser culturalmente sensible. Es decir, tenemos que entender cuáles son las esperanzas y los miedos de nuestra sociedad, las esperanzas y los miedos de las personas que están alrededor nuestro, o sea, sus ídolos, y cuáles son los lugares propios para hablar en la sociedad, cuáles son los contextos en los que podemos ser escuchados, en que nos van a dar atención. Y vimos que en el occidente del siglo XXI, lo que incluye Madrid, no podemos presumir de una solución única. No podemos presumir que todas las personas piensen igual o todas las personas nos escuchen en las mismas situaciones. Aunque haya similitudes en subgrupos culturales, tenemos una sociedad que es plural, entonces es necesario mirar a cada persona con sus individualidades, es necesario mirar a cada persona como una persona singular y amarlas lo suficiente tanto para conocerlas, como para entenderlas, como para decir la verdad en el momento adecuado y de la manera adecuada a su realidad en particular. Entonces la misión que tenemos en un contexto culturalmente sensible es una misión que lleva en consideración el contexto cultural del individuo, su grupo. Y hoy vamos a enfocarnos en otra parte del discurso de Pablo, el mismo discurso, pero seguimos un poquito más y vamos a ver que la fe no va más allá del individuo solamente porque es supracultural, es decir, que se aplica a distintas culturas y tiene lo que denunciar y lo que retar y lo que afirmar en varias culturas en el mundo y en varias épocas de la historia, pero también vamos a ver que la fe es intelectualmente más completa y capaz de retar a alto nivel cualquier visión del mundo, desde la filosofía griega del siglo I, que era el caso de Pablo acá, hasta el secularismo materialista del siglo XXI, que es la visión que tenemos mayoritariamente hoy día. Pero, como siempre, antes de irnos al texto, vamos a pedirle al Dios que creó el universo, que creó a nosotros con un cerebro capaz de comprender a ese universo, que Él nos abra los ojos para ver más allá de simplemente nuestras impresiones y nuestros sesgos y nuestros prejuicios, pero que Él hable a nuestros corazones y nos haga entender lo que Él sabe que necesitamos hoy, cada uno de nosotros. Por eso te invito a que bajes tu frente, cierres tus ojos, para que tengamos un momento de oración. Padre, estamos delante de tu palabra, estamos delante de tu verdad y necesitamos escuchar de ti, Señor. Necesitamos entender de lo que tú nos dices. Necesitamos ser animados por la certeza de que tú sigues trabajando de la manera que trabajabas en ese contexto de Pablo. Tenemos que escuchar tu voz y entender cómo tú quieres que actuemos, Señor, en ese lugar que nos has puesto, en el trabajo específico, en la ciudad específica, en el momento específico. Señor, ayúdanos a entender y leer bien lo que tenemos alrededor nuestro. Ayúdanos a confiar en tu verdad y creer que ella es suficiente no solamente para lo espiritual, pero para todo lo que somos. Señor, edifica tu iglesia a través de tu palabra. Es lo que pedimos esa mañana, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, voy a empezar con un paralelo que no estoy seguro si fue muy bueno, pero bueno, es el que hay. ¿Ustedes vieron una rubia muy legal? Una rubia muy legal, Legally Blonde en inglés. Por si no la pilláis, es aquella peli en que hay una rubia muy bonita, muy pija, a la que le deja su novio por creer que era solo una carita bonita, que no era muy inteligente, ¿no? Y él había ingresado en la Universidad de Harvard, entonces se iba a vivir lejos a un lugar que obviamente una rubia que simplemente se preocupa con la apariencia no podría entrar. ¿Cómo va? ¿O qué va que una rubia de esas vaya a entrar en la Universidad de Harvard? Y cuál no es la sorpresa, que ella se pone en las pilas y empieza a estudiar y entra en la Universidad de Harvard y muestra a todos que no es solamente una carita bonita, pero es muy inteligente, aunque sin perder su estilo y su belleza. Y bueno, ¿por qué les cuento de esa peli? Porque creo que en algunos sentidos, la visión popular sobre el cristianismo hoy día se parece un poco a eso. Hay gente que tiene una visión más positiva del cristianismo, otros un poco más negativa, pero son pocos los que creen que es algo que merezca la pena pensar intelectualmente. Hay gente que ve el cristianismo como una carita bonita, ¿no? Algo bonito pero irrelevante. Entonces vemos las construcciones históricas que son hermosas, uno se va a Roma o uno camina acá por España también y ve iglesias hermosas y ve festivales y festivos que son hermosos y bellos, pero la verdad que el mensaje no parece ser muy relevante. O al revés, por el otro lado, puede ser que se tenga una visión un poco pija del cristianismo, especialmente por la tradición católica romana, como una institución de mucho dinero, mucho poder, mucha influencia, y que simplemente usa y manipula a personas de poco conocimiento simplemente para sacar ventajas. Se aprovecha de gente sin instrucción por sus intereses políticos y económicos. Casi nadie ve al cristianismo como una visión que reta intelectualmente, una visión que es robusta como para una discusión, pero el cristianismo tiene una tradición filosófica y científica que es indisociable del avance tecnológico de nuestros tiempos. Cuando hablamos de la fe que nos ha legado Cristo a través de los apóstoles y sus escritos, no estamos hablando de algo que ignora la razón y apela a la creencia ciega y apela simplemente a dejar el cerebro en un rincón y ahora vamos a tratar de cosas que no se explican por la lógica, simplemente se sienten con el corazón. Todo lo contrario. Cuando hablamos del cristianismo tenemos una estructura que es amplia y que abarca todos los aspectos de la vida, no solamente las cosas del espíritu, pero las cosas concretas de la razón. Tenemos discusiones filosóficas profundas. No podemos aceptar visiones que reducen el cristianismo a distorsiones contemporáneas o a la ignorancia de algunos. Hay gente que reduce lo que es el cristianismo simplemente a la propaganda de iglesias neopentecostales que hay en Latinoamérica y en Norteamérica, o que reduce el cristianismo a una institución de mucho poder e influencia como sería la Iglesia Católica Romana. Y no es que la fe sorprenda por seguir relevante, sino que la fe cristiana es la base del pensamiento y de la moral occidental. Lo que tenemos en nuestras sociedades hoy día está basado en lo que creemos. Entonces, cosas tan comunes para nosotros como universidades y el propio pensamiento científico, que a veces lo ponemos como en contraposición con lo que sería la fe, la verdad es exactamente basado en una visión cristiana, en la visión de que el mundo es un testimonio divino que Dios ha puesto ahí de una manera que revela su gloria a nosotros y que podemos de alguna manera comprenderlo. Porque sinceramente, si fuéramos simplemente por una visión materialista, ¿qué esperanza tendríamos de conocer el mundo mejor que un chimpancé o que un delfín? ¿Por qué creemos que nuestro cerebro es más capaz de leer la realidad que cualquier otro animal?
Ahora, la visión cristiana pone al ser humano como un ser creado de manera especial. Entonces creemos que tenemos una racionalidad capaz de comprender el universo alrededor nuestro. Eso da base simplemente para todo lo que es el pensamiento moderno. De hecho, mi experiencia tiene mucho que ver con eso. Como algunos de vosotros sabéis, mis estudios universitarios, mi grado, es en ciencia y en ingeniería. No tiene nada que ver con la teología que he estudiado después. Así que mientras estaba en la universidad, me importaba mucho la cuestión de tener una fe que fuera lógica. Una fe que pudiera discutir con las cosas que veía a diario en la academia. Y mi grado tuvo algunas disciplinas que eran bastante desafiadoras para un cristiano. Tuve que ver cosas como la evolución y el origen de la vida desde el punto de vista biológico, como parte de los estudios de la carrera de biología, o tuve que ver cosas como la física cuántica y la relatividad y teorías de nanotecnología que de alguna manera retan un poco la comprensión de un estado binario de las cosas. Y tenía todo eso y me hacía falta que tuviera una fe, que pudiera comunicarse, que pudiera de alguna manera hablar con eso. Y eso me llevó a profundizarme en las bases intelectuales del cristianismo, y mientras lo hacía percibí que no era solo que el cristianismo se enteraba de las discusiones filosóficas, no era simplemente que el cristianismo decía, sí, yo sé que existe más o menos esa discusión por ahí, sino que brindaba respuestas que eran mucho más amplias y mucho más satisfactorias que las alternativas materialistas que yo tenía a diario en mi universidad. Entonces, el cristianismo me daba una respuesta que era más lógica que la lógica que veía en mis clases. Por eso, una de las cosas que me deja más indignado cuando hablamos de fe es cuando personas dan respuestas espiritualoides para cuestiones concretas. Cuando uno te hace una pregunta muy concreta y la respuesta que recibes es, no, tienes que orar más, o tienes que leer más tu Biblia, o esas cosas no se explican, tienes que callarte y creer, porque si no crees vas al infierno y nadie explica a Dios y nadie puede comprender a Dios, un niño malo que hace preguntas inconvenientes. Esa es una cosa que me indigna, porque la tradición del pensamiento cristiano siempre ha sido creer buscando entender. Hay incluso dos frases en latín, como si no fuera suficiente una, por Agustín y Anselmo de Cantuaria, que tienen ese sentido. Creemos no dejando el cerebro en un rincón, pero creemos porque es la base para comprender de una manera mejor. Y claro, seguro hay elementos que son misteriosos en nuestra fe. Creemos en un Dios que es infinito y la infinitud no cabe en nuestra cabeza. Creemos en cosas que van más allá de la razón. Sí, pero también creemos que Dios nos ha dado capacidad intelectual para entender suficientemente nuestra realidad y para discutirla. Entonces no hay una cuestión que aparezca en nuestra realidad que esté más allá de lo que Dios nos dio capacidad para razonar. Aunque Dios en sí esté más allá de nuestra comprensión absoluta. Una otra visión que es peor aún, que simplemente dar una respuesta espiritualoide, es cuando la gente se amedrenta delante de la presencia de un discurso de otras visiones del mundo, ¿no? Como si el simple hecho de escucharlo fuera una amenaza. No podemos escuchar sobre la teoría de la evolución, o no podemos escuchar sobre teorías de género, o no podemos escuchar sobre, yo qué sé, pon lo que quieras ahí, sobre marxismo cultural, ¿no? Ok, entiendo que a lo mejor hay una discusión de en qué edad es adecuado que esas discusiones se pasen, pero hay gente que le tiene miedo, como si mandas a un chaval de 18 o 20 años a la facultad a estudiar filosofía, que se va a desviar y no va más a creer en Dios. Pero una cosa que no nos acordamos es que si el cristianismo es verdad y presume que la verdad es una sola, como de hecho es, no existe ninguna verdad que se encuentre naturalmente que vaya a contradecirlo. No importa de dónde venga la verdad,
No importa quién la encuentre. Si la verdad es verdad, no va a ir en contra de la verdad. Si creemos que Cristo es la verdad no nos da miedo. La verdad nos ilusiona. Nos ilusiona que alguien, lejos de Cristo, tenga la gracia común de llegar a una conclusión verdadera. Por eso alguien que tiene una fe en Cristo puede estar tranquilo que la búsqueda de la verdad siempre va a llevar más cerca de Cristo. Siempre va a llegar más cerca de Cristo. No tenemos miedo del diálogo jamás, con ninguna idea o con ninguna teoría que aparezca, sino que creemos que la verdad de donde venga conduce a Cristo. Por eso podemos dialogar, por eso podemos razonar, pensar, discutir. No tenemos miedo a otras teorías. Y pese a que sea muy impresionante lidiar con las principales ideas de nuestro tiempo, y siempre lo ha sido, es importante acordarnos que esas ideas cambian de tiempos en tiempos, pero el cristianismo sigue. El consenso del pensamiento de una época siempre es muy difícil de retar o discutir. Y eso también lo fue cuando a una visión simplificada del cristianismo dominaba a la esfera pública, como en la Edad Media. Pero el consenso académico de hoy día es distinto del consenso académico del siglo XIX, que es distinto del consenso académico del siglo XVI. Y siempre ha sido un reto discutir con las ideas principales de sus épocas. Ahora, de la misma manera que ha cambiado la ciencia en los siglos anteriores, la ciencia de hoy día también va a cambiar. También va a dar un paso más allá. Y dentro de unos años, muchas de las cosas que hoy se creen a rajatabla como certezas casi que absolutas, van a ser historia y van a dar lugar a nuevas teorías, y el cristianismo seguirá ahí y seguirá el mismo. Cualquiera que haya tenido algún grado en ciencias sabe que hay una diferencia bastante grande entre el nivel de robustez, el nivel de solidez de algunas teorías en relación a otras. Es muy distinto hablar de algunas teorías científicas y hay algunas que básicamente no se discuten más porque está más que evidenciado. Hay otras que son más wishful thinking, son más, bueno, es lo que tenemos ahora, vamos a creer en eso. Y esas partes seguramente cambiarán con el tiempo. No es porque de alguna manera hay algunas visiones hoy día que parecen retar al cristianismo que nosotros estamos en una situación de no poder discutir. En cada época el cristianismo verdadero sigue teniendo una capacidad de argumentación de tú a tú. Nunca ha habido una época en que personas capacitadas por Dios no pudieran desarrollar el pensamiento de una manera a encontrar respuestas y a poner discusiones en el campo de las ideas, estando de acuerdo con las verdades que se descubren, porque hay verdades que se descubren que nos alegran y que nos llevan a glorificar a Dios, porque Él ha dado capacidad para gente que no cree en Él de encontrar verdades sobre su creación, y eso es increíble. Pero también cuestionando a lo que no es firme, cosas que muchas veces están en el campo de la teoría o en el campo de la probabilidad y muchos lo abrazan como verdad absoluta. Eso desde cosas como la teoría cuántica y la relatividad y la física moderna, como también las escuelas filosóficas del siglo I. Y es exactamente eso lo que vemos en ese texto de hoy. Porque aquí Pablo nada más está haciendo que mostrar la fe verdadera, mostrando cómo se acerca del pensamiento de su contexto en un sentido y cómo en otro sentido lo reta. Y cómo en otro sentido se aleja un poco. Y veamos a partir del versículo 22 cómo Pablo lo hace. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, me he percatado de que sois muy religiosos. Lo digo porque mientras deambulaba por la ciudad contemplando vuestros monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
hasta aquí vamos a leer. Ver a Pablo en ese texto es lo equivalente teológico a ver videos de Ronaldinho Gaúcho jugando al fútbol. Y si nunca lo has visto, hazlo. Están en YouTube, en TikTok, en Instagram. Son autoexplicativos. Ves a eso y dices, por eso le llaman el brujo, porque es increíble ver lo que hace con la pelota. Acá es increíble ver lo que el apóstol Pablo hace con sus ideas y con sus palabras. Porque, por un lado, él va a mostrar un dominio completo de la cultura local, de lo que había alrededor suyo. Y tenemos a Pablo acá también tocando a la fibra de los atenienses, en donde más les causaría inquietud. Finalmente también tenemos a Pablo tejiendo esas informaciones de manera de atraer la atención de los atenienses a su mensaje. Pero empecemos con el comienzo. Pablo empieza mostrando un dominio completo de la cultura local, ¿no? Pablo sabía de los muchos dioses que tenía Atenas y se había percatado de un elemento que podría ser una evidencia de la gracia de Dios ahí. A pesar de la mucha idolatría, a pesar de tener su espíritu un poco inquieto con todo y conmovido con toda la idolatría que veía, vio un punto de contacto, vio una evidencia de la gracia de Dios. Y él va a tomar un elemento de la cultura y usarlo como como un puente al Evangelio, ¿sí? Y esa es una estrategia de lo que llamamos apologética, que es simplemente el estudio de cómo defender la fe. Y a lo mejor ya escuchaste algo del estilo. Si no lo escuchaste, merece la pena mismo que por la curiosidad. Hay debates entre cristianos y ateos como el gran William Lane Craig, que es un tipo fenomenal y que ha debatido con grandes nombres del ateísmo como Christopher Hitchens o Sam Harris, y todas las discusiones están en YouTube. Y él va a usar una lógica que es impecable para exponer punto a punto cómo responde el cristianismo a argumentos ateos. O mismo en español, no yendo a un contexto tan lejano, tanto en el tiempo como en el espacio. El gran podcast de Jordi Wild, The Wild Project, que es el podcast más grande de España, tiene un debate entre Josué Moreno y Quantum Fracture, que es un debate entre un cristiano y un ateo, y creo que hace como un mes más o menos, llamó a un tipo llamado Enrique, que es un filósofo cristiano, hablando sobre filosofía. Entonces, tenemos esa discusión de alguna manera todavía relevante en el pensamiento de nuestro tiempo. Argumentos sobre cómo la existencia de Dios tiene más sentido que la no existencia. Si eres un friki de la filosofía, aquí entran cosas como el argumento ontológico o las secuencias causales y todo lo que llamamos apologética clásica, que es simplemente decir, mira, el pensamiento lógico, pensando y estructurando nuestro pensamiento usando las leyes de la lógica y de la filosofía, tiene más sentido creer en Dios que no creer. Y todo eso tiene lugar, especialmente con gente de ciencias más exactas, de gente de las hard science y ingeniería. En general eso tiene mucha entrada, porque a nosotros básicamente no me importa mucho cómo te sientes, lo que importa es la verdad. No importa mucho lo que te parezca, lo que importa es la evidencia. Ese es el pensamiento típico de alguien que es más de exactas. Pero Pablo va más allá de la lógica formal. Pablo no se limita simplemente a ese pensamiento cartesiano. Él se percata de algo que no solamente era verdadero, pero era preciado por la cultura ateniense. Y aquí está nuestro desafío. Nuestro desafío es encontrar ese punto de contacto con la persona que hablamos. Conceptos que les parezcan muy preciados y sean de mucha importancia para esa persona, como el honor y la justicia, o la belleza y la alegría, o la verdad y el conocimiento, o la limitación del placer, o la infinitud del universo, o la efemeridad de la vida. Todas cosas que, dependiendo de la persona, saltan
Dependiendo de la persona, son cosas que le interesan y son cosas que forman parte de la vida de distintas personas en mayor o menor nivel. Y son cosas sobre las que el cristianismo tiene muchísimo que decir. Sirven como puentes de una manera muy efectiva. Pero quiero que os percatéis de algo, que una fe intelectualmente atractiva, cuando hablamos de una fe intelectualmente atractiva, no estamos hablando solo en términos racionales. No estamos disminuyendo el ser humano a simplemente un cerebro en un palo, como se decía antiguamente. La Biblia tiene una manera curiosa de referirse a nuestro intelecto. Lo pone en conjunto con todo lo que es nuestra interioridad. Y la Biblia usa una misma palabra para referirse a todo lo que es no físico nuestro. La Biblia usa el término, especialmente en el Antiguo Testamento, el término corazón, para referirse a todo lo que somos de manera no física. En general, en nuestro tiempo pensamos en el corazón simplemente como sentimiento, como si fuera lo opuesto a la razón, el corazón y el cerebro como en una tensión, pero para la Biblia todo está en un paquete. En el corazón sientes, razonas, quieres y decides. Todo lo que es de tu parte no física está en el corazón. Entonces, cuando hablamos de una fe intelectualmente atractiva, hablamos de una fe que es atractiva del corazón. Y si es atractiva del corazón, no tiene que ver solo con lo que pensamos, sino con lo que sentimos también. Y eso abre una puerta grandísima para la apologética, porque seguramente si no tienes una cabeza científica pura y dura, si eres alguien más de las artes, si eres alguien más de las humanidades, la argumentación puramente lógica no es tan atractiva. Porque muchas veces la cuestión hoy día no es que algo sea verdadero, sino de cómo te sientes con respecto a esa cosa. Especialmente en una sociedad que admite muchas verdades, en una sociedad que la verdad es algo que puede ser verdad para ti, pero no verdad para mí. Decir que algo es verdad no tiene el mismo peso que tenía en el siglo XIX, en el modernismo, en que si algo es verdad, lo demás es mentira, y si lo demás es mentira, no puedes creer en la mentira, cree en la verdad. Ahora, si dices que algo es verdad, puede ser simplemente verdad para ti, pero si no me gusta, no me interesa que sea verdad para ti. Es una manera distinta, es una manera que cambia un poco cómo tenemos que abordar o cómo tenemos que enfrentar esa comunicación de una fe. Una fe intelectualmente atractiva no es solamente para cómo pensamos, sino tenemos que exponerla en el términos de cómo sentimos. Fijaos que Pablo empieza con algo que no tiene que ver solamente con cómo uno piensa, sino con cómo uno siente. Pablo va a apelar a algo que es de orgullo nacional, algo que es muy preciado por los atenienses, que es su devoción, algo que les lleva a la edificación de un altar y a la adoración a un Dios desconocido, algo que no tiene que ver con simplemente no creemos que ese Dios es verdadero, pero los lleva a actuar y los lleva a sentir un placer o un gozo de ser un pueblo que es tan religioso que cierra todas las posibilidades de no estar adorando a un Dios verdadero. Está poniendo una argumentación en lo que es el orgullo de esa gente. Y esos puntos de orgullo y esos puntos de sentimiento y de lo que las personas ven como deseables de hacer, muchas veces son ignorados por nosotros. Eso muchas veces es lo más difícil de nuestro testimonio, porque conlleva identificar en la otra persona lo que ella cree que es bueno, lo que ella cree que es una buena manera de actuar, lo que le gusta hacer, lo que ve como deseable en su vida, lo que entiende como aquello que le va a dar sentido en la vida y la va a hacer feliz. Y esos puntos muchas veces se ignoran como irrelevantes. No me importa que pienses o que te sientas bien haciendo eso, o que no le veas maldad en hacer o en actuar de esa manera. Al fin y al cabo, delante de la verdad, ¿qué importa cómo te sientes? Pero
cada vez más es verdad que no todos viven simplemente basados en una verdad, simplemente basados en la lógica pura y dura. En una sociedad secular, como explicamos la semana pasada, ese es apenas un modo de vivir, apenas una manera de enfrentar la realidad, apenas un modo de pensar al lado de una infinidad de otros, porque puedo vivir conforme la verdad, pero también puedo vivir conforme mis sentimientos. Puedo vivir conforme la lógica, pero puedo vivir conforme mis deseos, mi placer. Y en esos casos, la pregunta no es cómo mostrar que el Evangelio es verdadero, sino la pregunta es cómo mostrar que el Evangelio es suficiente. No es mostrar cómo el Evangelio es más verdadero que la mentira que crees, sino cómo mostrar que el Evangelio es el blanco y es capaz de suplir los deseos que tienes de manera plena. Y otra vez, aquí tenemos una prueba de que la misión que tenemos tiene nombre y apellido, porque cada persona tendrá una manera distinta de pensar y de actuar y de sentir. Pero hay un elemento más en esas palabras iniciales de Pablo. A la vez que él afirma un elemento de la cultura, él también toca y pone en duda una de las características que los atenienses tenían más orgullo. A una sociedad que se jactaba de ser intelectual y de tener conocimiento, Pablo va a exponer, partiendo de ellos mismos, que en realidad ellos no conocían tanto así. En otras palabras, él va a exponerlos como ignorantes. Ignorantes en el sentido pleno de la palabra, porque ellos ignoraban la identidad de ese Dios a que adoraban. Y eso seguramente debe haber impactado sus oídos. Sería lo equivalente a que llegara un tipo de la nada en Oxford a un grupo de doctores y dijera: no se enteran de nada. Ustedes no saben nada, ¿sí? Imagínate, los filósofos atenienses: ¿cómo me llamas a mí ignorante? Eres judío, ¿qué sabes tú de la vida, no? Más adelante Pablo va a reforzar ese pensamiento. Él va a decir que Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. Él va a tocar ese punto. Él va a meter el dedo en la herida ahí y decir: mirad, ustedes no son tan intelectuales y no entienden tanto como parecen, como dicen entender. A ti que te crees ser el centro del pensamiento del mundo, que te jactas de saber todas las novedades filosóficas, en realidad eres ignorante de lo principal. Y no solamente eso, pero Pablo va a decir con osadía que él no solamente conoce a lo que ellos ignoran, pero está ahí para anunciar a la verdad que ellos ignoran. Y aquí tenemos un otro elemento que tiene mucho a enseñarnos en nuestro contexto, y es la certeza de que nosotros conocemos una verdad que el mundo desconoce. La certeza que nosotros conocemos una realidad que el mundo desconoce. No es solamente una verdad espiritual que tiene respecto a tu fe y a tu práctica y a cómo va a ser tu eternidad en el cielo, sino algo que toca tu vida, que toca tu identidad, que toca los deseos de cada una de las personas. Porque cuando anunciamos a Cristo, no estamos sencillamente diciendo que la persona ignore todo lo que cree ser bueno y que ignore todo lo que creía que le podría hacer feliz, o que rechace completamente todo lo que tiene que ver con su identidad. Eso no es predicar el Evangelio, sino que debemos demostrar que solamente en Cristo ella puede encontrar de manera coherente todo lo que busca. Solamente en Cristo ella puede encontrar de manera coherente todo aquello que ella está de una manera distorsionada buscando, sea lo que sea. Es decir, que ella es ignorante sobre su propia condición, sobre sus propias prácticas, sobre su propia identidad. Y esa ignorancia que tiene ella, nosotros anunciamos, así como lo hizo Pablo. Y con eso seguramente no quiero decir que el Evangelio no vaya a cambiar la vida. El Evangelio cambia la vida. El Evangelio predica arrepentimiento y dejar atrás muchas de las prácticas que uno creía tener sentido. La semana que viene vamos a ver que el apóstol Pablo va a ser claro en exponer el Evangelio de una manera fiel y predicar
una necesidad de cambio de actitud, es decir, que no es dándole ofrendas a una escultura que tú agradas al Dios verdadero. Esa práctica está equivocada, pero no por eso Pablo va a ignorar que hay un elemento de bondad, que hay un elemento de gracia y virtud en lo que ellos están buscando y que Cristo es la respuesta para ese elemento. Mi punto es que muchas veces parece que Cristo es como si fuera algo ajeno a la vida real, que estamos intentando convencer a las personas a añadir a sus vidas que ya están en su lugar. Como si Cristo fuera algo que no tiene nada que ver con tu vida y que tú lo tienes que traer a tu vida y entonces tu vida tendrá sentido, pero todo lo demás no tiene sentido y solamente Cristo tiene sentido. Depende de lo que quieras decir con eso, puede ser verdad, pero en la práctica, importa la manera como nos vemos, importa la manera en que hacemos las cosas. La verdad es que en toda cultura y en cada persona vamos a ver impulsos y deseos que en realidad no son malos, pero son reflejos de la buena creación de Dios, simplemente distorsionados por el pecado. Como con los atenienses, la idolatría es algo malo, sí es algo malo. Pablo estaba conmovido en su corazón, pero era reflejo del reconocimiento que algo más grande era responsable por crear y controlar el universo, y ese algo más grande debía ser honrado, aunque no se conociera. Es un impulso bueno direccionado de una manera mala. Hoy día hay muchas cosas que pueden ser así. Una idolatría política, por ejemplo. Alguien que es muy sesgado en su visión política puede simplemente estar reflejando un deseo por orden y por justicia. Una autodeterminación de género puede simplemente reflejar el deseo por tener una identidad definida y una aceptación por quién es uno. O una vida de trabajo y estatus puede simplemente reflejar el deseo de significado y de propósito y de tener una vida que vaya más allá del tiempo que uno pase acá. El punto que quiero hacer es que Cristo no es ajeno a esas cosas. Cristo tiene que ver con esas cosas y es el verdadero cumplimiento. Él es quien puede poner orden y hacer justicia más que cualquier político. Él es quien puede decirte quién eres y aceptarte como eres más que cualquier identidad que puedas asumir. Él es quien puede dar significado y propósito a tu vida que va más allá de tus logros o de la opinión ajena. La fe intelectualmente atractiva nos da una solución espiritual que no toca tierra a los problemas y deseos de nuestro cotidiano. Tiene todo que ver con el cotidiano, mismo con los deseos que parecen inicialmente pecaminosos y que nos causan rechazo, como le causó a Pablo. No ignora los sentimientos y los pensamientos de las personas alrededor nuestro, sino que primero expone la insuficiencia de las respuestas de la sociedad y la ignorancia de uno con respecto a sí mismo, y segundo, muestra cómo Cristo es aquel que puede suplir esos buenos deseos, mientras redirecciona el camino equivocado por el cual se creía poder llegar a la satisfacción de ellos. Tiene todo que ver con la vida de uno, tiene todo que ver con lo que quiere, con lo que piensa uno. Expone nuestra insuficiencia y nos ofrece una satisfacción que va más allá de lo que creíamos posible. Mas caminando en dirección a la conclusión, existe más un elemento o un elemento más en ese discurso de Pablo que no podemos dejar de mencionar mientras pensamos en cómo la fe que va más allá de uno puede ser intelectualmente atractiva a los no creyentes. A partir de la segunda parte del verso 27 vamos a leer así. Si bien es cierto que no está lejos de cada uno de nosotros, es decir, Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí tenemos a Pablo mostrando dos cosas. La primera de ellas es que el conocimiento cultural y académico es importante.
tanto esa frase, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como porque linaje suyo somos, son citaciones de pensadores griegos que eran muy conocidos por esos filósofos, seguramente. El conocimiento cultural y académico es importante. Y la segunda es la prueba de una afirmación del inicio de nuestra charla, es decir, que la verdad, no importa de dónde venga, siempre va a ser consonante con la verdad con V mayúscula, es decir, Cristo Jesús. No importa quién haya dicho la verdad, si la verdad es verdad, está conforme a lo que Cristo es. Y si hay un error que ha perdurado por los tiempos y sigue siendo vivo y activo hoy día, es el orgullo de creer que sabemos demasiado como para aprender con otra gente. Eso ha pasado en el pasado, sigue pasando en el presente y no solamente en los círculos más intelectuales. Pasa así con algunos de la academia que ponen en una segunda categoría pensamientos que no son basados en el método científico, aunque luego ellos también creen un montón de cosas que no son basadas en el método científico, como el propio método científico, ¿sí? Mas eso también pasa con mucha gente de la iglesia, gente que demoniza a ciertas teorías científicas y a producciones culturales como si fueran cosas que están más allá de la gracia de Dios y no tienen nada que enseñarnos. Mas si creemos que todas las personas son imagen y semejanza de Dios, lo que hacen en alguna medida va a reflejar a ese Dios que ellos son imagen y semejanza. Mismo que debajo de algunas camadas de distorsiones, ¿verdad? Pero hay gracia común a todas las personas, no solamente a los creyentes. Por eso merece la pena ser como Pablo y enterarse y conocer a intelectuales de nuestro tiempo a punto de interpretarlos y citarlos. Merece la pena conocer a gente que piensa de manera distinta, estudiar lo que no entiendes y mismo a lo que crees que es amenazante. Autores como Friedrich Nietzsche o Stephen Jay Gould o Jacques Derrida y filósofos y teóricos de teorías que parecen que van en contra de lo que es el cristianismo. No solamente es importante estudiar a esas personas, pero nos ayuda en la comunicación de la verdad. Incluso hay un libro que es fantástico de un autor que se llama James K.A. Smith, que está en castellano también, que es ¿Quién teme al posmodernismo?, en que él trae 3 filósofos que son completamente ateos y con teorías que parecen ir totalmente en contra de lo que es la Biblia y muestran cómo una interpretación adecuada de esas personas pueden traer elementos de desarrollo a lo que es la fe cristiana. Y no de una manera liberal, de una manera ortodoxa, ¿sí? Todo eso lo digo porque es importante leer a gente que piensa distinto de nosotros. Es importante conocer a las visiones que son distintas de las nuestras para saber usarlas, porque mismo en el más anticristiano podemos encontrar centellas de gracia. Mismo en el escrito del ateo más empedernido vamos a encontrar elementos que nos apuntan a la gracia de Dios. Y saber desarrollar esos elementos es una herramienta muy poderosa, como lo hizo Pablo. Aún más, ¿cuánto nos sorprenderás a alguien que admira a uno de esos autores si demuestras conocer su obra? Imagínate, hablando con un ateo que es muy fan de Nietzsche y usas a Nietzsche para hablar de Cristo. Eso sorprendería. Y eso es posible. Así como Pablo hizo. Esa puede ser exactamente la ocasión para compartir el Evangelio. En un mundo en que muchos consideran la religión como algo para gente inculta, mostrar cultura puede abrir puertas para hablar de Cristo. Puede darte un lugar para profesar tu fe y desarrollar tu fe. A la vez, entiendo que también la vida intelectual no es para todos. Entiendo eso y uno no tiene que aparentar lo que no es. De eso ya tenemos un montón en redes sociales, un montón de gente hablando de cosas que cree conocer mucho, pero que la verdad no se entera ni la mitad. Ahora, mi punto anterior es animar a la gente que sí, a lo mejor
puede hacerlo, tiene capacidad, tiene contexto, tiene un momento de la vida que le permite profundizarse en algo que ya ha estudiado anteriormente, o en producción cultural, en filosofía, en arte, en ciencia, en historia, en lo que sea. Tú dirás lo que has estudiado, tú dirás lo que puedes estudiar más a fondo. Por otro lado, es importante que no demos excusa, porque no existe mérito en la ignorancia. No existe mérito en no saber cosas. Todos tenemos algún punto en que podemos crecer en conocimiento. Todos tenemos algo que podemos desarrollar, ya sea de nuestro contexto académico o de nuestras historias o de nuestro contexto social. Cosas tan triviales como, yo qué sé, conocer la historia de tu calle, de un monumento que está al lado de tu casa, a veces puede ser la puerta para empezar a hablar con alguien. También puede ser simplemente crecer en conocimiento de la historia de personas. Importarte con las personas lo suficiente para entender sus historias. Es el amor por los demás, la confianza de la gravedad de lo que está en cuestión cuando llevamos a Cristo, que nos mueve al fin a desarrollarnos más allá de de la situación que estamos nosotros ahora. Seguramente lo sabemos todo. Seguramente no estamos en un estado que no tengamos nada más que aprender. Pero no hay excusa para seguir en la misma ignorancia. Todos podemos crecer, y crecer en conocimiento es un signo de amor, es un signo de responsabilidad con el discipulado. Mas es importante, en el medio de todo eso, también tener claro, y muy claro, que una persona no cree en la verdad del Evangelio por tu capacidad de argumentación. Una persona no cree en el Evangelio porque tú eres muy pero muy listo y sabes dar todas las respuestas. Eso tiene que sacarnos un peso de encima, porque al fin las conversiones no son el resultado de ganar una discusión. No es algo como después de pasar 5 horas en Twitter, des una argumentación que el ateo mire y diga, gloria a Dios, no puedo responder a eso, me convierto al Señor. Y claro, Dios puede hacerlo porque Dios puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Pero mi punto es exactamente eso, Dios puede hacerlo. Dios es aquel que puede ablandar un corazón duro. Dios es aquel que puede atraer a los que están lejos, que puede hablar y convencer en lo más íntimo y decir palabras que nosotros no podemos. Dios es el que convierte, no somos nosotros. Pero en la belleza de su gracia, Él nos invita a usar nuestros dones, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestros razonamientos, nuestras historias como herramientas en ese proceso. Porque seguramente Dios podría convertir a las personas sin siquiera necesitar la ayuda de nosotros, y lo hace muchas veces. Mas Él nos invita a participar de ese milagro. Muchas veces la gente busca milagros por ahí, como evidencias sobrenaturales de lo que Dios hace hoy día. El mayor milagro que testificamos hoy día es gente muerta espiritualmente ganando vida. Dios nos invita a participar de ese milagro en la vida de personas. Él es como un padre que se pone feliz en tener su hijito de 3 años ayudándole a armar un mueble de IKEA, ayudándole a traer el martillo o el destornillador mientras él va armando el mueble. No es que Dios nos necesite, pero Él se alegra que nosotros participemos, y nosotros también. Eso nos da una participación en algo que va mucho más allá que nuestras vidas. Y es precisamente por eso que por saber de eso, que tenemos la oportunidad de presentar una fe de una manera intelectualmente atractiva, no de una manera simplemente vomitada, el Evangelio de cualquier manera, una manera que entiende cómo actúa, qué busca y qué desea una persona. Demostrar que Cristo es el cumplimiento de todo que esa persona busca, y que ella siquiera sabe lo que quiere de hecho. Es ignorante con respecto a sí mismo, como lo eran los atenienses. Mucho más
capaz de cumplir lo que esa persona quiere, es lo que Cristo puede hacer por ella. Y finalmente, es una fe que es capaz de mostrar cómo todos los pensadores que esa persona admira, de alguna manera confirman y apuntan a ese Cristo, por más sorprendente que pueda parecer. Y en ese proceso, seguramente Dios nos mostrará muchos de nuestros ídolos, nos cambiará a nosotros, nos mostrará a nosotros cómo Él es suficiente para más de lo que nosotros imaginamos y cómo nosotros seguimos siendo ignorantes en tantos términos. Seguramente aprenderemos mucho más de los no creyentes y de la cultura alrededor nuestra. Aprenderemos mucho más de personas que a lo mejor un creyente despreciaría. Seguramente también fallaremos en muchos aspectos, mas Dios honrará a su nombre. Dios cumplirá su plan. Él llevará a éxito su plan de edificar su iglesia a través de personas comunes como tú y yo, esforzándose, hablando de lo que Él ha hecho por nosotros, hablando de lo que Él puede hacer en la vida de los demás. Y nuestra oración es que Dios nos ayude en ese reto a cada día, a no estar cómodos, a no estar ajenos, pero por amor estar atentos y hablar y desarrollarnos para participar de la gracia divina en el cambio de la vida de personas. Baja tu frente, vamos a orar.